A continuación voy a dar una breve explicación sobre las fuentes de información. Este trabajo está presentado por Kenji Urley Aguilar Reyes. Fuentes de información. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. Es decir, que las fuentes de información son aquellos recursos los cuales nos van a suministrar datos formales e informales, orales, escritos o multimedia. Por eso en todo proceso de información debemos de conocer o distinguir todas las fuentes de información más adecuadas. Estas fuentes son internet, libros, revistas, periódicos, bibliografías, diccionarios, encuestas, entre otros. Utilidad de las fuentes de información. Esta utilidad está determinada en la necesidad de nosotros como usuarios para localizar y obtener un documento del que se conoce el autor o el título, como lo son las obras literarias, o localizar los documentos relativos a un tema en particular. Criterios para seleccionar las fuentes de información. Estas pueden ser seleccionadas a partir de diferentes criterios, por el tipo de portador de material, como las fuentes de información documental, que es todo objeto que nos genera, contiene, suministra, transfiera información y sea además considerado documento. Fuentes de información institucionales, que son las que estando representadas por organizaciones o grupos de trabajo suministran y transfieren información. Fuentes de información personal son las que en su actividad práctico-social generan, contienen, suministran y transfieren conocimiento e información. Por la forma de representación y registro del físico de la información en el soporte informacional. Fuente de información textual es aquella cuyo contenido es completo y predomina en un texto. Fuente de información gráfica es aquella fuente donde la información es completamente predominante e ilustrada. Pertinencia y factibilidad. Pertinencia nos sirve para saber si una fuente que debemos tener en cuenta ciertas características como la integridad y la frecuencia. La integridad es el objetivo de obtener información sobre los usuarios de fuentes disponibles relacionadas con ellos. La frecuencia es la que nos ayuda a saber la cantidad de información que contiene la fuente. La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la información. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Un ejemplo es cuando realizamos un proyecto, debemos realizar un estudio de factibilidad, el cual nos va a orientar a la toma de decisiones. ¿Cómo se formula? En base a información que tiene la menor incertidumbre posible para lograr determinar las posibilidades de éxito o fracaso. ¿Cómo se estructura? Es establecer el equipo de trabajo y definir los objetivos generales y específicos. Delimitar la región del estudio como las actividades económicas, las ofertas educativas en el sector económico y características sociodemográficas. Para luego analizar e interpretar la formación que se basa en un enfoque cuantitativo y cualitativo, logrando presentar los resultados de dicho proyecto. Fuentes de información. Tipos de fuentes de información. Literatura gris, literatura semipública o literatura invisible, que es cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios, comercial y por lo tanto plantea problemas de acceso, como lo son los informes de investigación y reportes. Clasificación de las fuentes de información. Las fuentes de información se clasifican en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Vamos a hablar primero de las fuentes primarias, ya que estas son fuentes que contienen información original que ha sido publicada por primera vez y constituye el mayor uso del material investigativo, como lo son los libros, que contienen un alto contenido estructural y de análisis. Las fuentes secundarias es todo documento derivado de fuentes primarias, y las fuentes terciarias son las que se adquieren a través de Internet para la distribución, producción, almacenamiento y recuperación de la información. Ejemplos de las fuentes primarias están los informes de investigación,
las normas, las encuestas. Fuentes de información secundarias que son las enciclopedias, almanaques, diccionarios. Fuentes terciarias que se basan en los catálogos, bibliografías, directorios, guías, páginas web, boletines de alerta. Fuentes confiables. Entre las fuentes confiables están Google, Vialnet, Cielo, Redalit, Scienti, entre muchas otras. Fuentes no confiables. En las fuentes no confiables son las que aquellas tienen dudosa procedencia y no tienen un origen específico, como son monografías.com, Wikipedia, El Rincón del Vago y Yahoo. ¿Cómo evaluar la información? Debemos evaluarla tanto que hemos recuperado de fuentes de información impresas como las que hemos conseguido a través de fuentes y recursos de información digital. Para evaluar la información recuperada debemos saber de dónde, qué es la procedencia del recurso, quién, la autoridad de edición, para quién, a quién va dirigido, el contenido que contiene, la finalidad y propósito, el lugar, la exposición de la información y facilidad de uso y acceso y actualidad o visión histórica. Micronavegación. Son todos los aspectos relacionados con la navegación interna entre los propios contenidos del sitio web. En la micronavegación encontramos algunos indicadores como el rigor, que se basa en el cuidado en la elaboración y presentación de información, en su fundamento y veracidad, es decir, que como evaluadores debemos llevar a cabo un examen determinado de varias secciones de la publicación en las que citan fuentes o se ofrezcan tablas de datos y gráficas. El indicador de edición alude a la supervisión de materiales, es decir, que será preciso examinar si la publicación tiene indicios de tratarse de información que ha sido editada, pasando por un proceso de supervisión y control. La actualización examina si la información ha sido actualizada, como son las normas técnicas que constantemente obtienen actualizaciones. Macronavegación son las cuestiones de recuperabilidad del recurso electrónico en cuestión de los buscadores más utilizados, como lo son la www y la web. En la sección de macronavegación se evalúa el encaje de la fuente de información, para ello una serie de indicadores que se agrupan en parámetros. La luminosidad hace referencia al número de enlaces que contiene hacia otros sitios web y la visibilidad de una fuente de información es la línea de número de enlaces que recibe de otras web, formando parte de la calidad de la fuente y habilidad de sus editores para hacerla visible en la www. Técnicas para la clasificación de material. Son esas herramientas que se usan para definir la importancia de un material de investigación y clasificarlo según los criterios. El material se puede clasificar como material bueno, que es el material que cumple con un 100% de los objetivos, es decir, cuando realizamos un proceso y no necesita ninguna clase de corrección. Material incorrecto pero corregible. Es el material que, aunque tiene que ver con la investigación, necesita algunos ajustes y pasa a ser un material bueno realizándole estos ajustes o cambios. Material incorregible pero desechable. Es el material que, aunque recibiera todo tipo de correcciones y ajustes, seguiría siendo inútil y no nos serviría para el proceso de investigación. Por lo tanto, este material debemos desecharlo completamente. Bibliografía. Aquí podemos encontrar las direcciones de donde hemos encontrado esta información para aquí exponérselas. Gracias por su atención y espero esta explicación haya sido de mucha ayuda.